Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Expedientes Astra, espacio donde conversamos sobre todo lo relacionado a lo paranormal en Chile y el mundo. Historias de ufología, críptidos, apariciones, mitos y leyendas y sus posibles explicaciones es lo que estarás escuchando junto a nosotros, así que esperamos que hayas pedido una pizza porque la búsqueda de la verdad comienza ahora. Párame la música, señor director. Quiero hacer una aclaración del episodio anterior. Dije que la historia épica de creación del Enuma Elish, o Elish, era de los gnósticos, pero no, es de los sumerios. Así que estaba nervioso, suele pasar. Continuemos. Buenas noches a todos y bienvenidos a la primera edición de Expedientes Astra, espacio donde hablamos de todo lo relacionado a lo paranormal en Chile. Hoy les traemos un episodio lleno de información sobre casos de Chile y algunos datitos importantes. Yo, en mi caso, me llamo Jaime, soy comunicador audiovisual, me encanta lo paranormal desde que era chiquitito, cabro chico, así que hacer esto es súper bacán. Hoy me acompañan dos grandes amigos y también colegas, ya que también forman parte del equipo de Astra Media, Francisco Martínez y Luis Fuenzalida. Hola a todos. ¿Cómo están? Luis por acá. Francisco por acá. Bueno, antes de empezar me gustaría que se presentaran un poco más, si nos podrían decir, aparte de los nombres, qué hacen y por qué les fascina lo paranormal y por qué están aquí parados. Una cosa que aprendí de ver un programa radial por trabajo todos los días, es que si haces una pregunta al aire, al final no responde nadie. Así que le voy a dar primero la palabra a Francisco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Martínez. Soy audiovisual. También soy analista programador y estoy estudiando ingeniería en informática. A mí siempre me ha llamado lo que es paranormal, lo que es los fantasmas, los ovnis. He tenido experiencias cercanas durante mi vida. Y espero durante los programas que vengan más adelante poder contar mi historia. Y eso, y feliz por estar acá con el primer programa piloto. Bueno, hola a todos. Me llamo Luis, soy cineasta de profesión. Bueno, ¿qué les voy a decir? Pues, feliz de estar acá con mis amigos, con mis colegas. Bueno, nosotros constantemente estamos hablando con respecto a ovnis, a fantasmas. Y siempre hemos tenido como la inquietud de poder un poco hacer algo con este material. Así que, bueno, estamos acá tratando de poder conversar un poquito, algunos casos, algunas historias personales, cosas que hemos escuchado por ahí. Así que ojalá se puedan entretener, les guste y nos acompañen en esta aventura de Expediente Astra. Veo nombre, sí. Deberíamos haber tenido habernos servido una copita, una piscolita, algo así. Bueno, faltó algo para picar ahí. Bueno, tiene que ser como el sello para la siguiente. Así nos ponemos más locos. Aparte que igual es verano y hace calor, así que una cervecita. Ah, sí, definitivamente. Ya, pero ustedes son afortunados porque ustedes están allá en la quinta región y está fresco a comparación de acá de la región de Ñuble, específicamente en Chillán Viejo, porque hace un calor. Y la dirección tanto. Sí, específicamente me pueden mandar cositas, cabrón, no hay problema. La cosita en la dirección de mi casa es... Claro, cuando quieran. Aquí lo espero. De buenas galletas. Ya, entonces, hoy día, como había dicho, vamos a hablar sobre algunos casillos importantes de Chile y uno mucho más importante que ya daremos el nombre cuando llegue el momento. Pero antes, como introducción, quería contarles también sobre otra historia relacionada a eso. Por ejemplo, si yo dijera cuál fue el caso más importante OVNI en Estados Unidos, ¿ustedes qué dirían? El caso Roswell. Obviamente sí, sería eso, pero esta no es caso Roswell, es mucho antes. Este fue en el año 1896. Y dice más o menos así. Uno de los casos más famosos de avistamientos ovnis fue en Estados Unidos, la cual formó parte de las aeronaves misteriosas o fantasmas. La más conocida de las oleadas de la misteriosa aeronave comenzó en California en 1896,
Posteriormente, informes y relatos de aeronaves similares vinieron de otras áreas, moviéndose generalmente hacia el este por todo el país. Algunos reportes durante esta ola de informes de aeronaves afirmaron que los ocupantes eran visibles en algunos dirigibles. Salió una rima. Divulgándose también encuentros con los pilotos. Estos ocupantes a menudo parecían ser humanos, aunque su conducta, manerismos y vestimentas fueron a veces reportados como inusuales. En ocasiones, los aparentes seres humanos afirmaron ser del planeta Marte. Bueno, toda esta aeronave, que es como un Zeppelin gigante, apareció en los diarios de 1896 y fue como el mayor caso de todos, pero como ya pasó tanto tiempo que ya ahora la gente como que se está olvidando de ello. Por ejemplo, aquí los diarios, el diario El Sacramento Bee y el San Francisco Call reportaron el primer avistamiento el 18 de noviembre de 1896. Los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento en la tarde del 17 de noviembre, con una elevación estimada de 1000 pies. Algunos testigos dijeron que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Un testigo llamado R.L. Lowery divulgó que oyó una voz de la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear una torre de la iglesia. Lowery describió más adelante la nave como siendo accionada por dos hombres esforzándose sobre pedales de bicicleta. Por encima de los hombres pedaleando parecía haber un compartimiento de pasajeros que se encontraba abajo del cuerpo principal del dirigible. Una luz estaba montada en el extremo delantero de la aeronave. Algunos testigos reportaron el sonido del canto mientras la aeronave pasaba por encima. Entonces, como que se pueden imaginar, según como lo escriben acá, como un dirigible que tiene como hélices y que es accionado como por manualmente, así como que no es tan mecánico, o sea, mecánico sí, pero no como tecnológicamente avanzado. ¿Qué opinan de aquello? ¿Sabes qué es lo que me recuerda? Me recuerda a un... No sé si se acuerdan un capítulo de Los Simpsons, de cuando van a una secta y sale el tipo volando con un globo, pedaleando. Es como el mismo objeto, ¿no? Ah, sí, es como el mismo concepto. Bueno, igual hay muchos casos que han ocurrido anteriormente que quedaron ahí. Pues. Igual hay imágenes de, no sé, de avistamientos, historias y que van quedando en el pasado. Igual bueno, este yo no lo tenía conocimiento de la que tú dijiste, Jaime, bueno. A mí lo que siempre me llama la atención de que hay tantos casos en Gringolandia, en los United States. Siempre me ha llamado la atención eso que como que la mayoría de los casos como más importantes de avistamiento, de ovnis o de lo que sea, se concentran tanto en Estados Unidos. Es algo que siempre me llama la atención. Sí, yo creo que más que nada va por... ¿Será porque es un país muy grande? Sí, eso mismo. Pero es que si pensamos un poco en eso, hay otros países que son igualmente grandes y no tienen una actividad paranormal, o sea, actividad ovni tan marcada como Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, Rusia, China. Bueno, China igual es un poco complicado, pero por ejemplo los rusos, India, que es gigante. Sí, que no sé, yo creo que depende de la prensa más que nada de cada país. Como en este momento, bueno, en 1896 nadie tenía idea absolutamente de lo que podía ser el fenómeno ovni, así que vimos una cuestión, reportado, listo, para todo el público. Así que, bueno, ¿por qué hago esta introducción? Resulta que Charles Fort citó un misterioso avistamiento de una aeronave en nada más y nada menos que Copiapó, Chile, un poco antes de lo ocurrido en Estados Unidos. Fue descrito como un pájaro gigantesco y brillante, impulsado por un motor ruidoso. Pero ese no sería el único avistamiento de ese año. Bueno, y para los que no conocen a Charles Fort, es un escritor estadounidense, para variar, e investigador de fenómenos anómalos. Su libro más famoso, El libro de los malditos, abarca desde ovnis hasta criaturas mitológicas y su posible existencia. Entonces... Hoy me acordé del Necronomicon. Sí, el libro de los malditos. Sí. O también creo que está más conocido como el libro de los condenados, uno de los dos, pero... Aguante Evil Dead. Evil Dead lo predijo. Evil Dead lo dijo. Ya, entonces este tipo, que un investigador, tuvo, no sé si andaba por Chile o tuvo conocimiento de este caso de como de un pájaro metálico, así como, ¿qué?
Bueno, resulta que el 1 de julio de 1868, un poco más de 30 años antes del caso de Estados Unidos, en la ciudad de Copiapó se visualiza un aparato volador con las mismas señales antes descritas el 16 de marzo del mismo año, y que los testigos no logran reconocer, declarando una extraña construcción aérea, teniendo luces y haciendo ruidos del motor, voló bajo sobre esta ciudad. La gente local también describió como un pájaro gigante cubierto de escamas que producía un ruido metálico. Aunque no aterrizó, testigos dicen haber observado que el aparato se colocó a baja altura. El relato es de uno de los primeros avistamientos dados a conocer en Chile durante el siglo XIX. Así que, bueno, hay unas ilustraciones que uno puede googlear esto y salen las ilustraciones, pero la que sale en este específico imagen es bien parecida a los Zeppelins, solo que esto tiene como alas más alargadas, como decía, como un pájaro. Imagínense como los dos ojos, así como luces para abajo, como si fuera el de la Guerra de los Mundos, solo que dos alas y como un motor. Qué miedo, weón. Me imagino estar en esa época, weón, y ver eso, ¿cachai? Me imagino el terror sentido. O sea, como no saber qué iba a pasar, pues, weón. Yo creo que eso es como tu vida yo creo que te sentí como una hormiga, weón. Sí, pues, especialmente en esos años, que, como había dicho, no se tiene conocimiento de nada. Y bueno, igual esto se relaciona también, entre comillas, a lo que hablé como en el capítulo anterior, que por ejemplo si tú ves una cosa así en los años bíblicos, dirías que era Dios, de una Claro. luz que viene del cielo y no sé, pues, hace algo. Sí, pues, o sea, todas las cosas que se veían en el cielo eran de Dios, ¿cachai? Pero la gente era como súper religiosa en ese tiempo. Es que lo que pasa es que, bueno, igual si lo vemos como que hay hartas coincidencias siempre entre avistamientos o situaciones en lugares que son de repente muy distantes y que no tienen ninguna posibilidad de tener similitudes. O sea, se han visto en el arte, se han visto en pinturas, se han visto en cuevas, cosas que de repente tú puedes decir, oye, pero ¿cómo si hay kilómetros de distancia, dos civilizaciones muy distintas tienen cosas muy similares? Eso igual es llamativo. Eso es como... A mí siempre me llama la atención quizá un poco más eso, desde lo más terrenal quizás, desde lo más humano. Eh, Porque igual, a pesar de que a mí me interesan mucho estos temas, soy como súper escéptico. De partida yo nunca he visto nada, nunca he tenido como alguna situación paranormal, así que es como que me llama la atención, pero desde la duda, finalmente, desde si realmente existirán estas cosas o no. Claro. Pero igual siempre me ha costado creer que realmente existen. Pero bueno, como dicen los X-Files, I want to believe. El aguanto Claro. Billy. Y- Sí, bueno, Pero eso mira, igual lo hablé o lo toqué un poco en el episodio anterior, que decía que todas estas tribus prehistóricas tenían todos como su jerarquía dentro de la tribu, y dentro de la jerarquía todos tenían a un chamán. Por ejemplo, lo esencial para sobrevivir era cazar y hacer como refugio, no tenía por qué tener un chamán, pues. Pero todas estas como sociedades, entre comillas, que vivían kilómetros distancia de una de otras, tenían similitudes de ver qué había más allá utilizando al chamán. Así que eso como que igual, como que el fenómeno, que lo podemos decir, para no decir el fenómeno, o sea, la ufología o los ovnis, podemos decirle el fenómeno, como que el fenómeno siempre ha tenido relación en todo el mundo, como que todos saben lo que era o lo describían de alguna forma. sí, pues si tú te fijas, no sé, pues están las pirámides de Egipto, están las pirámides de los mayas, hay unas pirámides que están en Perú, eh, y están cambiados, o sea, y son por espacio y tiempo largo, que no sé, 1000, 2000 años. Y lo más curioso es que todas esas pirámides están alineadas con las estrellas. Y no sé si ustedes saben, yo creo que sí, pues, pero la relación que tiene el tamaño de las pirámides es proporcional con el código, o sea, con este matemática pi, ¿cachai? Que sea autoincremental. Entonces,
esa forma matemática exacta, ¿cachai? Es como está tan bien alineado con otras partes y con otras culturas que uno también se cuestiona decir, pero ¿cómo estas culturas que no tienen imposible al otro extremo del mundo coincidan, ¿cachai? Coincidan con la todo lo que se llama lo que es astronomía. O sea, culturas que, no sé, po, que hacen escultura de piedra y tienen tecnologías tan avanzadas. Eso es como, igual es como llama de atención que al finalmente una o siempre estaban presentes con nosotros, eso no lo sabemos, o es como la única explicación lógica. Mm. Bueno, dentro de eso mismo, yo tengo dos inquietudes que les quiero plantear. La primera es desde el punto de vista tecnológico, que finalmente, si lo pensamos, muchas de las estructuras que fueron creadas en la antigüedad, hasta el día de hoy es complejo poder replicarlas. Y por otro lado, volviendo quizá al plano un poco más local, que es el que tocó Jaime, quería que conversáramos un poquito del caso Roswell Chile. No sé si lo conocen, yo creo que sí, pero creo que es interesante porque es uno de los casos como más llamativos y peculiares que hemos tenido en nuestro país. ¿Qué Sí, piensan? yo creo que, o sea, obviamente nosotros no decimos que ya 100%, o sea, nosotros creemos así como, ya que esta estructura existe porque ya hubo extraterrestres. No, en ningún momento decimos eso, siempre como que ponemos, Ante la duda, es como sí, la duda. Mm. si ponemos en la mesa como que están estos, como entre comillas, hechos, ya que están estas estructuras que están difíciles de hacer hoy en día, pero puede estar la opción, puede que haya otra opción, puede que nosotros hayamos sido más vivos antes, o cualquier otra cosa, pero están como siempre tenemos la mesa llena de herramientas, pero nunca nos quedamos con ninguna, por decirlo así. Claro, no, eso, yo no estoy diciendo que haya sido como el extraterrestre, sino como que es como para la duda, para pensar. Porque da para pensar como sociedades tan distintas, lejanas, hayan coincidido con algo en un punto. O sea, tiene que haber un punto de conexión entre alguna de ellas. No, pero también insisto en el punto de que finalmente las estructuras que ellos crearon son muy complejas para la época. Y, Totalmente. y eso es llamativo. Es como, no es algo fácil de construir. Y lo que digo es que hasta el día de hoy, aún con la tecnología que tenemos es complicado. Entonces, claro, como dice Jaime, quizás ellos tenían otra forma de ver la vida y quizás era mucho más fácil para ellos construir que para nosotros que somos seres más modernos, entre comillas. Y quizás tenemos una visión distinta del mundo. Eh, Sí. Pero claro, yo creo que finalmente es la interpretación de cada uno. Aquí estamos poniendo como las cartas sobre la mesa, como se dice, y cada uno interpretará como mejor le plazca la situación, pero de que es llamativo, es llamativo. Y Claro. eso yo creo que no hay duda. Lo que también es llamativo, el Roswell chileno. Sí, es que necesito que lo conversemos porque es un temazo. Yo siento que es un temazo. No, sí, es un tema no menor. Mm. Yo creo que muy poca gente acá en Chile lo conoce. Creo que el caso Valdés, creo que es el como más conocido, pero este también es importante. Sí, pues definitivamente importante, así que voy a dar como unos pequeños, así como datos duros. Bueno, el Roswell chileno ocurrió en 1998. Esto ocurrió en Paihuano, Coquimbo, en el Valle del Elqui. ¿Han ido alguna vez? Lo dudo. Yo tampoco he ido, Sí, así no. que Yo soy muy pobre, no tengo para ir para allá. sí, somos del cine nosotros, así que no tenemos plata. Audiovisuales pobres. Oye, pero para precisar, fue el 7 de octubre del 98. Sí. Esa es la fecha precisa. Sí, en el cerro Las Moyacas. Sí. Bueno, ahí, como cuenta la leyenda, bueno, no es leyenda porque fue hace poco, así que están como los hechos, que primero sintieron los habitantes fue un tremendo sonido, así, un estruendo, parecido cuando los aviones cruzan la barrera del sonido. Un objeto volador que describieron como color metálico y de unos 15 metros de diámetro se mantenía estático sobre la cumbre del cerro Las Moyacas, desde el cual se domina todo el pueblo. De ahí podéis ver todo, básicamente. El objeto comenzó a elevarse y de pronto dio un violento giro y se partió en dos. Ante los ojos atónitos de los testigos, una parte cayó en la cima y la otra detrás del cerro.
Los testimonios recogidos en el terreno entre las muchas personas que avistaron el fenómeno permiten considerar bien establecidos los siguientes hechos. El objeto observado era de color metálico plateado. Los rayos del sol se reflejaban en su estructura, haciendo más fácil su observación. Su forma era alargada. Permaneció en la cumbre de la montaña toda la tarde del miércoles 7, 8 y 9, cuando fue retirado por personal del Ejército de Chile. Todo el pueblo, incluido el alcalde Lorenzo Torres, fueron testigos de los hechos. Después de caer el objeto, se registraron temblores de tierra. Se cortó la luz en casi todo el valle y se vieron afectadas la transmisión de radio y TV en Paihuano, Pisco, Elqui y Monte Grande. Bueno, esos eran los datos como duros, pero lo más interesante de todo es que apenas cayó el objeto, fue como, llegó todo lo militar, aviones, no aviones, sino que helicópteros negros estadounidenses, limpiaron todo y aquí no pasó nada. No, yo hubo presencia de la NASA también. Sí, pues la NASA, ahí está leyendo por ahí que el alcalde iba a dar como que se dice un comunicado de prensa y lo silenciaron. Al final no, porque la gente estaba expectante de qué es lo que había ocurrido, no sabía, no podían subir al cerro. Y imagínense estar ahí en esa época, que están en su casa en la noche y escuchan un estruendo y ven unas luces en el cerro. Daba a pensar igual, da miedo igual. Sí, pues igual cuático, o sea, si lo vieron, pues veía una cuestión metálica Sí, y como que cae y después, bueno, queda la cagada así de puro personal militar. Faltaba que poco menos se llevaran a la gente, así como a todo el pueblo, a interrogación. No, y lo heavy también es el corte de luz, pues imagínate un corte de luz, La por lo radio. tanto la televisión tampoco estaba en ese momento, estaban casi aislados. Imagínate estar en esa circunstancia aislado. Ver helicópteros para un lugar, es que considerando que el lugar es un lugar súper aislado, no es tan fácil llegar, no es tan concurrido. Imagínate llegar a que te pasa algo así y estás sin luz, viendo que pasan helicópteros, que no tienes posibilidad de contactarte con más gente, porque finalmente piensa que en el 98 los celulares como los conocemos ahora no eran así. O sea, tú no tenías la posibilidad de mandar un WhatsApp o de llamar por teléfono a cualquiera para contar la situación, ¿cachai? Y eso igual debe haber sido estresante para la gente, yo creo. Estar incomunicado en circunstancias de estrés es... Sí, aparte que no tenían radio, así que como no podían como informarse tampoco, lo único que quedaba era el salir a la calle y conversar con los vecinos. Sí, pues, no, y aparte que en esa época, si no me equivoco, en 98, creo que solamente había teléfonos de red fija, pues, todavía no llegaban los celulares, no existían, por lo menos no eran masivos, creo. Pues. Pero a mí lo que me llama la atención es que imagínate, se estrelló y a los minutos llegaron helicópteros negros de la NASA, o sea... lo conversamos afuera, que también puede que haya una base por ahí militar que sea secreta. Y los gringos, ¿de dónde salieron tan rápido? Eso estaba pensando porque se me imaginaba eso, porque podía ser que estuvieran cerca, así como que, justo pasó esto al lado de nosotros, como que tiene una base por ahí. O pueden que, no sé cómo en ese año, bueno, igual no hace mucho, pero lo hubieran estado monitoreando de antes. Y como que lo hubieran estado siguiendo de alguna u otra forma. Y como que cacharon que iba a cagar, que iba a estrellarse, o tuvieron suerte que justo se estrelló, no sé, y aparecieron, pero no sé, como que me dan esas dos opciones de por qué aparecieron tan rápido. Te da para pensar igual, ¿no? Es como que uno lo estuvieran siguiendo o había una base cerca. También está el caso del carabinero. Ah, pero aparte de ese... No, de ahí mismo, porque cuando recién como ocurrió, está el caso de que los carabineros subieron, o sea, para llegar donde quedó el accidente, con un grupo de personas con carabineros subieron a ver qué es lo que había. Y ahí el carabinero, bueno, a ese caballero lo dieron de baja, después mucho tiempo después, habló de esto, casi un par de años atrás.
Claro, el tipo decía que había encontrado, sacaban como de entre las latas, como tipo niños con cabeza grande, ojos negros. Y el tipo fue tanto el shock que recibió que de hecho hay una llamada, llamó a su pareja, le dijo, oye, ¿sabes qué pasó esto? Pero muerto de miedo, llamó a otro amigo también contándole. Y después el tipo se desapareció como horas después y llamando, pues, diciendo a su esposa, no, sé qué, esto era como, no, sí fue mentira, sí fue una broma. Pero tiempo después, a los años, salió que diciendo que era verdad. Un típico que dicen cuando ya están en la quema de la vía, Mm. que al final era verdad. Pero hay que cachar Sí. bien más los detalles porque quizá pasó después, porque como no habían transmisiones ni nada, como que llamar instantáneamente. Habría que ver los detalles de aquello. Sí. Bueno, hay periódicos de la época que hablan un poco de lo que pasó y hay gente que, claro, dice que en toda su vida en ese sector jamás había vivido algo así. Hay gente que describe el objeto como una esfera de color naranja. Eh, Hay como mucha información en verdad, pero nada oficial. No hay como ninguna versión 100% oficial. Sí, pues solo está el boca a boca. Claro. Igual es interesante pensar que quizá efectivamente pasó algo y la NASA estuvo metida, po. La NASA estuvo metida, y que quizá el gobierno chileno también estuvo metido, pero en verdad, como nosotros somos eh, un país pequeño, no tenemos ninguna posibilidad de decir o hacer algo con un tema como este, y quizás nosotros solamente fuimos observadores po, de una situación tan llamativa como un supuesto ovni. Y probablemente, claro, pues quizás hubo ocultamiento, quizás las cosas no se quisieron contar por también miedo, finalmente, o porque de poderes más grandes le dijeron que no podían hablar del tema, pues. En verdad puede haber sido un cúmulo de situaciones. Los poderes fácticos, como dice Claro, Salfate. claro. Sí, sí, no lo quise decir para no hacer Para no caer en referencia el meme, a pero aquel. el innombrable. Sí. Pero bueno, ahí yo creo que Es un tema que da para mucho, en verdad. se viene, ¿cómo se llama esto? Videíto, yo creo, documental de Astra Media en ¿cómo se llama el lugar? Guano. ¿Sí o Bueno, no? Bueno, sí, por supuesto. Atenti a eso. Sí, hacer ahí una entrevista Una y investigación a contar fondo. un poco, claro, para cachar Sí. qué pasó, por ir tan en el lugar ahí, in es situ. investigar realmente, ¿no? Y aparte, también, como complementando también, acá mismo en la quinta región, está el Cerro La Campana. Y mi hermana vive cerca, como ahí en el campo, y en el cerro encima de la campana, que es imposible subir en auto, sino la única forma de subir es a pie, en Sí. la noche se ven luces. Y yo le he visto en la noche las luces ahí en el cerro dando vueltas. Tan- Ahí les dejo también. Sí, yo creo que va a ser el tema de del próximo capítulo. sin de duda. que, bueno, esto da para mucho, pero para finalizar, brevemente quería contar otro casito que también es de 1868, que es como para tener como el establecimiento, como la fundación de que Chile siempre han habido cosas y que, bueno, Chile fue el primer del mundo moderno, fue el primero en reportar un caso así como ya escrito en periódico y cosas así, como fue antes del Estados Unidos. Por ejemplo, este otro caso, aparte del que había dicho antes al principio, el de las alas y el motor, este fue el 14 de noviembre de 1868. En Chile informan y publican el primer avistamiento ovni ocurrido en la edad moderna de nuestro planeta. El suceso se publicó en el diario El Constituyente de Copiapó. La noticia fue redactada así. Lluvia de estrellas. Acaba de tener lugar la lluvia de estrellas o bólidos que de algunos años viene observándose en la noche del 13 al 14 de noviembre. Una casualidad nos puso en actitud de testificar la existencia de tal fenómeno en esta latitud y de recrearnos en la contemplación de ese precioso fuego de artificio encendido por la naturaleza. Qué poético. Cuya explicación escapa todavía a las investigaciones de la ciencia. Lo extraño de esta lluvia es que los meteoritos volaban en formación y a baja altura sobre los cerros.
Shan. Oh, ¿Qué? Así que o era o no era, bueno, era, ¿cómo se llama? Lluvia de estrellas, pero entre medio se colaron unos insolentes. también ahí podemos integrar ya el próximo capítulo y también hablar de la experiencia también que hemos tenido de avistamiento. Así es, Sí. así que, bueno, ha sido un placer, Luis, Francisco, yo soy Jaime. Entonces, nos veremos el próximo capítulo en algún momento del futuro. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí creo que podemos conversar un poquito de este interesante tema que es los ovnis. Así que nada, pues vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir hablando un poco de este tema y están todos invitados a seguir acompañándonos en esta travesía. Y sigan escuchándolo y recomiéndenlo con sus amigos, coméntele a la gente que está a su alrededor, los amigos, vecinos, ahí para que vaya creciendo nuestro canal y nuestro programa. Oiga, señora, ¿escuchó el último capítulo? Ahí, pues, El último podcast, ¿tenía idea de algo, señora? no calláis una voz. Así que si tienen preguntas, consultas o recomendaciones, astramedia.chile@gmail.com. Y también estamos en Instagram, astramedia, o era astra.media, no, era astramedia chile, bueno, en Instagram. Les saldrá ahí primero. Una cosita chica, si alguien de los que nos está escuchando tiene algún caso especial, algo que nunca lo ha contado, que mande el correo, nos escribe por WhatsApp, por las redes sociales, y ahí podemos ver si podemos explorar ese caso. Definitivamente. Bueno, eso es todo por esta noche, así que buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.